siempre entendamos la importancia que es la palabra del Señor en nuestras vidas. Tan importante que el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros, los seres humanos. Y quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 2, el versículo 11. Juan capítulo 2, versículo 11, una porción de la Escritura que creo que todos hemos leído, creo que todos los que predicamos, enseñando la Escritura, hemos compartido más de una vez en esta porción de la Escritura. 2:11, Juan capítulo 2, versículo 11. Pero ya hemos entendido que la palabra del Señor es una fuente inagotable y que hay ángulos que el Espíritu Santo nos permite percibir, apreciar la palabra correcta, apreciar. Porque el que tiene la revelación es el Espíritu Santo y Él es el que nos la hace saber. Nadie tiene, como le dijeron a Pedro, carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y la ventaja o la bendición que tenemos es que el Espíritu Santo toma lo del Padre y nos lo trae a nosotros. Cuando usted encuentre Juan 2:11, tome libertad de ponerse sobre sus pies. Estaré usando la versión de las Américas. Y dice así la versión de las Américas: este principio de sus señales, la bastardia dice milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos de una manera que seamos transformados. Edifícanos a través de tu palabra. Gracias por dedicarnos a este tiempo. Te agradecemos mucho que hayas apartado este día, esta hora, Señor, para hablar a nuestras vidas, para convocarnos, para interceder, para orar, para pasar un tiempo de búsqueda, Señor, cooperativamente como iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome libertad de sentarse. Qué privilegio tan grande nos otorga el Señor de poder servirle. Esta porción de la Escritura vamos a titularle los principios de milagros o de lo sobrenatural o de la transformación. Principios de la transformación. Porque ahí mismo dice este principio de sus señales. Claro que está hablando de en orden cronológico, fue el primer milagro que registra la Escritura, pero dentro de este primer milagro se establece un patrón de principios que el Señor quiere que nosotros comprendamos para que podamos nosotros mantener una atmósfera donde lo sobrenatural opere, donde Él se ha glorificado. El primer principio, la primera razón es para que se manifieste su gloria, no la de nosotros, sino la gloria de Él. Todo milagro, toda transformación, toda sanidad, toda señal, prodigio, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Esa es la razón número uno. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Cuando hablando del hombre que había nacido ciego, Jesús dijo, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Y nosotros debemos de caminar con esa perspectiva, con esa actitud o conscientes de esa realidad. Que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Y que entendamos que el Señor quiere
glorificar su nombre. Y la razón por la cual hace los milagros, los prodigios, las sanidades, las señales, es para glorificar su nombre, pero también dice ahí que y sus discípulos creyeron en él. El Señor quiere que tú creas en él, pero que no creas en un Dios histórico solamente, o un Dios donde el testimonio de otros es solamente tu base para creer en Dios, sino como aquellos que estaban en Samaritana, que le dijeron a la mujer samaritana: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, sino ahora nuestros ojos han visto, hemos creído por nuestra propia cuenta. Hablando con un compañero de trabajo, y él antes creía, ahora no cree. Antes dice que fue un ministro ordenado que estudió teología. Le dije: mire, la diferencia aquí es que mi fe no está basada en sabiduría humana. Quizás la tuya sí. Quizás tú fuiste convencido porque te dieron información, y en el momento que esa información no cuadró con tus experiencias, pues dejaste de creer. Pero mi fe radica en un encuentro personal con una persona llamada Jesús. No me enseñaron cómo creer en Jesús. Él mismo se me reveló. Vi su gloria, por ende yo creí en Jesús. Y porque creo, por eso hablo del Señor. Entonces el Señor quiere constantemente alimentar tu fe, ya sea por medio de la palabra, porque la fe viene por oír y oír la palabra del Señor, o por milagros y maravillas y prodigios y transformaciones que Él hace en nuestras vidas. Y si todos tuviéramos el cuidado de ver los milagros que Dios hace a diario en nuestra vida, si nosotros tomáramos el tiempo de apuntar en una libreta o una computadora o hasta en su teléfono inteligente, apuntar todo lo que Dios ha hecho diario, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos despierta, cómo Dios nos enseña a través de personas, a través de experiencias, podemos ver la mano del Señor y nos llevaría a vivir vivencias con el Señor. La razón por la cual David tuvo esa convicción de enfrentar a Goliat es porque enfrentó al oso y el Señor lo ayudó. Enfrentó al león y Dios lo ayudó. Por eso pudo enfrentar a Goliat. Dijo: yo no vengo con espada ni con ejército, mas vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y el Señor, David sabía que su valentía radicaba no en su capacidad de ser guerrero, porque cuando Saúl le puso la armadura, dijo: nunca me he puesto esto. Él confiaba en el poder de Dios, en el respaldo del Señor. Y nosotros caminamos de esa manera, confiando en el poder de Dios, confiando totalmente en el poder del Señor, no en el saber del hombre, sino en el poder de Dios. Ahora miremos el versículo 3 y vamos a entrar aquí en esta pequeña enseñanza. Dice: cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Cuando se acabó el vino, la atmósfera se está estableciendo. La primera ventaja, hermano, lo primero que estableció una atmósfera lista para que el nombre del Señor sea glorificado, obviamente era invitar a Jesús. Era invitar al Señor, tomar en cuenta a Jesús. Y eso es muy importante porque muchas veces no tomamos en cuenta a Jesús. Y cuando se agotan los planes, las fuerzas o los recursos humanos, es
una oportunidad gloriosa para los recursos ilimitados del Señor. Por eso María le dijo, ya no tienen vino. Ella vio una oportunidad, los recursos se acabaron. Como aquella mujer que estaba con el flujo de sangre, se había gastado, el recurso se había acabado. Ya no tenía recursos humanos. Y a veces nosotros pensamos que nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestras finanzas, esos son los recursos que necesitamos para lograr las cosas. Cuando eso se acaba, aún nuestras propias fuerzas, cuando tus fuerzas se acaban, es el ambiente perfecto para que la fuerza de Dios comience a operar. Cuando nuestros recursos se acaban, cuando tú miras tu cartera ahí, hermano, como hemos mencionado muchas veces, la fe vale más que dinero. Cuando miras tu cartera vacía, no se siente muy bonito, ¿verdad que no? No se siente bonito. Pero los recursos del Señor son ilimitados. O sea, Él es el dueño del oro y la plata. La tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Y este momento, cuando surge un problema, era condición perfecta para una solución sobrenatural. El recurso humano se había agotado, se acabó el vino. La planificación quizás no fue buena, los recursos quizás no alcanzaron, no había suficiente inversión, no había suficiente recurso económico, pero estaba ahí el que tiene todo el poder y toda la autoridad y que sus recursos jamás se acaban, hermanos. La fuerza del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los recursos del Señor nunca se agotan, nunca se van a agotar. Por eso cuando se agota el gozo, podemos ir por más gozo. Cuando se agotan las fuerzas, podemos ir por más fuerzas. Cuando se agota la alegría, porque a veces la alegría se acaba, podemos ir por más alegría. Cuando se agota todo, hermano, tenemos al Señor. Y María vio esa oportunidad y dijo, esta es una buena oportunidad. Se acabaron los recursos humanos, pero aquí está alguien que tiene recursos ilimitados. Luego dice, versículo 4, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no llega mi hora. Todo tiene su hora. Jesús está diciendo algo, ¿saben qué? Todo tiene, no me ha llegado mi hora. Pero eso es muy importante, hermano, porque aquí encontramos, a pesar de que Jesús le dice a María, no es mi hora, no es el tiempo, todo tiene su tiempo. ¿Cuántos nos han dicho eso, hermano, cuando estamos orando por algo y la circunstancia parece que empeora y para consolarnos nos dicen, todo tiene su tiempo? ¿Ah? No es el tiempo. Y amén, todo tiene su tiempo, nunca estoy descartando o no descartamos eso, pero aquí María, hermano, totalmente ignoró eso y siguió insistiendo. A veces necesitamos insistir. Usted va a ver en la escritura gente, hermano, que aun cuando Jesús les dijo no, siguieron insistiendo. Lo podemos ver en aquella mujer, hermano, aquella mujer que estaba gritando que Jesús tuviera misericordia porque su hija estaba endemoniada. Jesús le dijo rotundamente, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y aquella mujer tuvo dos opciones. Tuvo la opción de decir, bueno, tienes razón, mejor me espero hasta que Jesús muere, resucite y luego que se levante entre los muertos y luego delega a sus apóstoles. Y pudiera decir eso. Pero él insistió. Y Jesús nos deja una parábola en la vida del juez injusto que ni siquiera temía a Dios ni a los hombres, y aquella viuda insistía. La fe insiste.
Y a veces la insistencia, hermano, creyendo, uno insiste porque sabe que esa persona lo puede resolver. No le insistes a alguien que no puede hacer nada, ¿verdad que no? No le insistes a alguien que tú no crees o sientes que esa persona puede resolver la situación. Tú le insistes a alguien que yo sé que tú puedes. Necesito hablar contigo. Necesito que vengas a orar por mí. Insistes. Porque confías en que esa persona tiene la solución. Y así estamos. Insistió. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Para que el Señor pueda realizar algo sobrenatural y para que la gloria del Señor se manifieste en totalidad y con gran intensidad, y para que no quepa duda que es Dios obrando, tiene que haber gente que haga lo que Él diga. No lo que uno quiere o lo que uno sienta, sino lo que Él dice. Lo podemos ver también en aquella ocasión cuando Pedro, hermano, prestó su barco y Jesús estaba predicando y le dijo: Pedro, echa la red hacia la mano derecha, nava a hondo, sepárate de la tierra y vete más profundo y echa la red sobre tu lado derecho. Pedro dijo: he pescado, o he intentado, más bien dicho, pescar toda la noche y no tengo resultados. No da resultado lo que estoy haciendo. Pero le dijo: pero por tu palabra. Y cuando dijo por tu palabra, echó la red, y dice la escritura que los peces casi rompían la red, tuvieron que ayudarle. Necesitamos hacer las cosas que el Señor nos dice, aunque colisionen con nuestro razonamiento humano. Esos siervos no sabían, ellos sí sabían que el vino se había acabado. Ellos no sabían cómo, totalmente, qué es lo que iba a hacer, qué iba a hacer Jesús. Pedro jamás se imaginó que al aventar la red iba a sacar tantos peces. No sé lo que Pedro estaba pensando, pero le aseguro que ni por aquí le cruzó que ahorita le voy a echar y voy a sacar un montón de peces que hasta se va a romper la red. A veces nosotros queremos saber ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y que Dios nos explique detalladamente cómo es que va a alcanzar a mi hijo, cómo va a alcanzar a mi hija, cómo va a ser el milagro, para que entendamos. Ahora que me lo explicas, no, el Señor dice: haz lo que yo te estoy diciendo. Haz esto. Lo podemos ver durante toda la escritura. Denle vueltas a Jericó. Denle 7 cada día. Mira, pero calladitos. No digan nada. No hablen. No caigan la provocación. Porque los de Jericó seguramente le estaban viendo. ¿Y ustedes qué traen? Aquí los estamos esperando. Ahorita los vamos. Y hermano. Pero ellos tienen que estar callados. A veces Dios nos dice que callemos y es cuando más hablamos. No le cuentes a nadie de tu problema, cuéntamelo a mí. Y ya hasta por el Facebook lo publican. No digas nada, quédate callada. Y va a ser el milagro. El Señor está buscando, el Señor requiere que gente, hermano, hagamos lo que el Señor diga, aunque nos pida locuras. ¿Cuántos decimos amén? El Señor a veces nos va a decir que hagamos cosas. El Señor te pide, hermano, porque te va a dar, te da porque te va a pedir, pero a veces te pide cuando no tienes mucho. Te pide que te levantes a orar cuando menos ganas tienes de orar. Te pide que hagas vigilia cuando dices: ahora sí voy a dormir bien a gusto. ¿A dónde vas? Vente para acá, quiero hablar contigo. Ahora sí voy a dormir, hoy descansé, voy a dormir hasta que el ombligo reviente y te levanta a las 4:30 de la madrugada. Necesito que vengas para acá. Eso es muy importante porque necesito gente que haga lo que le pida. Hagan todo lo que Él les diga sin cuestionar.
No lo que el hombre, sino Jesús. Jesús. Y luego el versículo, ¿dónde andamos? 6. Y había ahí 6 tinajas de piedra. Diga conmigo, 6 tinajas de piedra. 6 tinajas de piedra. Las tinajas no eran de vidrio. Las tinajas no eran de plástico. Las tinajas eran de piedra. El Señor, hermano, va a realizar lo que va a realizar en vasijas o tinajas, sólidas, de piedra, que han sido formadas y trabajadas, que pueden resistir, que no con facilidad se craquean, que puedan resistir, de piedra, gente sólida, no gente, hermanos, de plástico que se dobla, de vidrio que con facilidad se rompe. Y cuando hablo de plástico estoy hablando de una bolsa. La bolsa, ¿se acuerda cuando antes no llevabas el retorno de la botella y te daban la soda, el refresco en bolsa, con un popote en bolsa? Esa bolsa, a veces vas al mercado y te ponen unas bolsitas, bueno, ahorita que están dando, ¿verdad? Pero hay unas bolsitas especialmente en el Aurrerá, parecía que estaban pegadas con moco, hermano, rápido se rompen. Disculpe la expresión de pegada con moco, que con facilidad se rompen. Y así hay mucho creyente, hermano. Para que realmente podamos nosotros ver la gloria del Señor, es vital que no seamos personas frágiles. Es decir, que con facilidad nos ofendamos, que con facilidad nos desganemos, que con facilidad nos desanimemos. Es vital. Una persona que con facilidad ya se desanimó, que con facilidad ya se desganó, quería, pero ya se me fueron las ganas. Venía con tantas ganas al culto, pero de repente miré a la hermana que me cae mal, o la hermana de la puerta no me saludó, o el pastor se hizo como que estaba orando, pero no estaba orando porque lo miré con un ojo abierto, o la hermana me dijo algo que me ofendió, que si estaba embarazada y no estoy embarazada. Gorda me dijo. Y con facilidad se desganan. Lamentablemente, si nosotros caemos en ese tipo de actitudes, difícilmente vamos a ver la gloria del Señor. Difícilmente. ¿Por qué? Porque nos manejan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nos manejan, nos enojamos con facilidad. Eso lo dijo por mí y nos airamos. Versículo, ¿dónde andamos? Ya estamos en el 7. Versículo 6 todavía, dice: y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los justos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Un cántaro era aproximadamente 40 litros. Eso me habla de capacidad. Tenemos que ser gente capaces. Tenemos que tener capacidad. Cuando usted mira la Escritura y ve cuando el Señor reparte sus bienes y da sus talentos, dice la Escritura que da los talentos según la capacidad de cada uno. Nosotros tenemos que ser gente capaz de recibir lo que el Señor deposita en nosotros. Tenemos que tener esa capacidad. Hay gente que no tiene la capacidad. Hay gente que si le profetizas, si le anuncias lo que Dios tiene para él, se le sube.
¿Cuánta gente no han sido dañadas cuando les anuncia su ministerio? Tienes un llamado de apóstol. Y saca sus tarjetitas ya con apóstol fulano de tal. Profeta. Me dijeron que soy profeta, pero resulta ser una projeta, no profeta. Es decir, que habla de su corazón. Evangelista, pastor. Es que me profetizaron que soy pastor, colega. Así que hágase un lado. O ya quieren abrir su changarro. Usted tiene que tener la capacidad de soportar el agua, la palabra que Dios va a depositar en su vida. Usted tiene que tener la capacidad. Mencionaba, hermano, que los de la alabanza muchas veces los de la alabanza tienen que entender que tienen que soportar la gloria el peso del arca del pacto sobre sus hombros. La gloria pesa. ¿Cuántos entendemos que la gloria pesa? Y cuando la gloria pesa, hermano, cuando está sobre hombros débiles o incapaces de llevar, entonces les hace más daño que bien. Les hace más daño que bien. Hay una capacidad que debemos de tener para recibir, para retener lo que Dios pone en nuestras vidas. Para retener. Me acuerdo cuando yo prediqué por primera vez, tenía 19 años, aproximadamente 19, 20 años, en la prisión de Jamestown. Me permitieron compartir la palabra del Señor. Y me acuerdo que terminé de predicar y un hermano me dijo, qué buena estuvo la predicación. Y nunca se me olvidó porque le dije, gloria al Señor, mi hermano, acá bien espiritual. Bien humilde yo, gloria a Dios, la gloria para Él. Y me dijo, hermano, pues yo nunca te estaba dando la gloria a ti. Durante la enseñanza estaba diciendo, hermanos, la palabra, hasta Marquitos se acuerda porque Marquitos estaba ahí. La palabra yo estaba diciendo ahí, no es fácil. La palabra fácil ni siquiera se encuentra en la Biblia. Y rápido me levantan las manos. Mi yugo es fácil. No, y me aventaron 2 o 3 versículos, hermano, no crea. Si yo no tuviera el llamado en mi vida, no pudiera soportar que me hayan corregido públicamente o que me hayan bajado los humos. En este caminar tienes que tener la capacidad de recibir lo que Dios te da, porque cuando Dios pone algo en ti, va a traer muchas cosas. Persecución, envidia, celos, etcétera, etcétera. Va a traer problemas. Por eso, hermano, entendemos que el título no te adorna, te responsabiliza. Y es por eso que mucha gente usa esa frase, es que cuando busco a Dios, el diablo se enoja. Pues claro que se va a enojar, hermano, ¿para qué lo quieres alegre? Es que los problemas nomás comienzo a buscar a Dios. Tienes que tener la capacidad de soportar lo que Dios te está dando. Tenemos que tener capacidad. Aquí lo importante es que el Señor sabe qué capacidad tenemos. Por eso nunca nos va a ser tentado más de lo que podamos, ¿qué? Soportar. Si lo estás atravesando es porque lo puedes soportar. Si lo estás enfrentando es porque lo puedes soportar. Es porque tú lo puedes soportar. Y lo tienes que enfrentar. Y lo tienes que vencer.
No puedes vivir una burbuja. Jamás Dios nos va a poner una burbujita donde aquí tengo mi niña consentida, donde no le va a pasar nada, donde nadie le va a decir nada, donde nadie le va a dar una mala cara, donde todos le van a aplaudir. Jamás. No hay nadie en la Biblia que, al contrario, a los que Dios escoge, a José le mencionaba a mi hija, a José le dieron su túnica de colores y le dio sueños. Y él los contó, le dijo, tuve un sueño, papá, que tú y mi mamá se postraban juntamente con todos mis hermanos, todos los 10, los mayores. Esa vez hasta el papá se enojó, mis hermanos. Hasta el papá se enojó. Lo aventaron a la cárcel, lo vendieron, lo aventaron en la cárcel, y una de las palabras más cardíacas que usted puede encontrar en la Biblia es que ahí en la cárcel, ahí traicionado por sus hermanos, ahí vendido, dice la Escritura, pero Dios estaba con él. Uno piensa que Dios está conmigo, ¿por qué? Porque estoy en la mansión. También estaba en la cárcel como estuvo ya cuando estaba gobernando. Nunca lo dejó. Pero antes de llegar al palacio tienes que caer en el pozo, en la cárcel, en la traición de tu propia familia. Vendido, acusado falsamente, rechazado por el hombre, pero aceptado por Dios. Tenemos que tener esa capacidad de soportar lo que Dios pone en nosotros, de soportar la palabra. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Diga conmigo, hasta el borde. La única razón por la cual, escúcheme bien, la única razón por la cual pudieron llenar las vasijas es simplemente porque estaban vacías. Si tú no te vacías de otra cosa, no te puedes llenar. Tienes que estar vacío de tu egoísmo, de tu vanagloria, de tu orgullo, de tu resentimiento. Ahí les va. Y de tu dolor. Y de tus actitudes de víctima, de tus trastornos mentales y emocionales, de tus complejos y inseguridades. Tienes que estar vacío de todo eso para que el Señor pueda llenarnos hasta el borde. Porque a veces, hermano, no cabe, hermano, lo que Dios quiere llenarnos, porque estamos llenos de otra cosa, aunque sea un poquito. Porque no se pueden mezclar las dos cosas. Tenemos que vaciarnos del orgullo. Como decía la profecía, si nos humillamos, el Señor nos exalta. Si nos exaltamos, el Señor nos va a humillar. ¿De qué estamos llenos? Hay lugar, hermano, para que lo que Dios deposite llegue hasta el borde, hermano, hasta el borde. Hasta el borde. Sin limitación. No, hasta aquí, Señor. No más hasta aquí, Señor. El Señor quiere nuestro tiempo. El Señor quiere nuestras finanzas. El Señor quiere nuestra vida. Toda nuestra vida. No quiere la mitad de la vida. ¿Cuántos entendemos eso? No quiere nomás 3/4 de tu vida. No quiere 5 octavos. Los que son buenos con las fracciones. Quiere toda nuestra vida. Versículo 8. Y cuando esto sucede, mire lo que va a pasar. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando esto sucede, escúcheme bien, cuando esto sucede, entonces van a poder sacar de ti para otros.
para otros. Si estamos llenos de preocupaciones, hermano, y de ambiciones personales y toda esa, jamás el Señor va a decir, de aquí voy a sacar para otros. Mencionaba cuando estaba yo en Acapulco, mi esposa, que se topó a un muchacho que conocemos de hace tiempo atrás, y cómo el Señor sacó de ella para Él algo. Nuestra vida debe estar continuamente llena. Diario debemos estar dándole a alguien. ¿Cuántos entendemos eso? Mujer si está casada, esposo, nosotros que estamos casados, diario debe estar sacando palabra para su esposa, vino para su esposa, para sus hijos, para sus vecinos, para toda persona que venga en contacto. Debe haber una palabra fresca, una palabra transformada, una palabra de parte del Señor. No estoy hablando de profecías, estoy hablando de una palabra que viene del corazón del Señor. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque estamos llenos de otra cosa. Cuando tú estás preocupado, hermano, no quieres hablar con nadie, nomás quieres hablar de tu problema, no quieres saber del problema de otro. Cuando hay ambiciones personales, no quieres ayudar al otro a que se supere, a que avance. Tú quieres nomás avanzar, tú quieres superar. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Aquí miramos dos cosas muy importantes. Todos sabemos de dónde viene el vino. El vino viene del Señor. El que hace el milagro es el Señor. Eso es importante que siempre mantengamos, hermano, en el corazón, de que todo lo hace el Señor para su gloria, para su honra y para su alabanza. Sabemos de dónde vino el vino. Sabemos de dónde viene el gozo. La fuente del gozo es el Señor. La fuente del gozo no es otra persona, es el Señor. La fuente de nuestro amor es el Señor, no es otra persona. Cuando nosotros nos llenamos del Señor, cuando nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, entonces sabemos quién es la fuente de todas las cosas. Es el Señor, y como lo he mencionado veces anteriores, cuando sabemos que el Señor nos llena, entonces no hay vacíos. Entonces, hermano, no mendigamos amor. No necesitamos, hermano, afirmación del hombre. Bueno, si el hombre te reconoce, bueno, pero no necesitamos afirmación. La Biblia habla de un hombre, hermano, que por no hacerle caso a su consejo, hermano, dice la Escritura que el consejo que él daba era como si Dios mismo lo diera. Y, hermano, no le hicieron caso. Y este hombre, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Su necesidad, su vacío era tan grande de ser escuchado, de ser atendido, de que se hicieran las cosas como él dijera, que se fue y se ahorcó. Y así, hermano, cuando no hay esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, mendigamos las cosas. No me reconocen, no me valoran, no me aprecian. Y perdemos de vista, hermano, que nadie nos valora mejor que el Señor. Nadie. Para nuestros hijos quizás no demos la altura como padres. Para nuestra esposa quizás no demos la altura como marido. Para las lindas ovejitas diezmadoras quizás no dé la medida de pastor. Pero para el Señor, Él sabe cuál es mi valor. Él sabe cuál es su valor. ¿Por qué?
Porque nos compró con algo que es más valioso que el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. O sea, Él dice, yo sé lo que vale cada uno de los que yo redimo. Yo di lo mejor. Y les doy mi amor, les doy mi gozo, les doy mi paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Toda dádiva y don perfecto proviene de Él. Y nadie recibe nada menos que Él no se la dé. No hay cosa más preciosa de sentir esa satisfacción y tener esa identidad. Qué lindo, hermano, es estar en Cristo. Qué precioso, hermano, es tener a Dios como Padre. Quizás no tuvimos el mejor papá. Quizás no tuvimos la mejor mamá. Quizás nuestros hermanos no fueron los mejores. Pero nuestro Padre Celestial sí es. Hermano, Él dice que Él es esposo para la viuda y padre para el huérfano. No necesitamos mendigar cuando lo tenemos todo en Él. Cuando reconocemos que es Él. Cuando estamos llenos de Él. Cuando escucho, hermano, que alguien está sufriendo por falta de cariño, falta de aprecio, falta de valoración, hermano, detecto una persona que tiene vacíos y los ha querido llenar con otra cosa menos el Señor. Y todos hemos cometido ese error. Pero cuando ya tienes identidad y sabes que el Señor es el único perfecto, el único que tiene abundancia, el único que realmente te valora, hermanos, el único que realmente nos valora, que nos da nuestro valor, es el Señor. Es el único. Ni nuestros hijos, hermano, mencionaba a mi hija Kela, ni nuestros hijos, que uno los, hermano, los crió desde chiquitos. Les dio todo, se saca uno el bocado de la boca por nuestros hijos. Se saca un riñón y se lo da. Y los chamacos quizás no valoren. Al contrario, te exigen más. Pero el Señor, hermano, que nos ama tanto, que realmente nos valora, que realmente dice, estos valen la sangre de mi Hijo Jesús. Con eso nos compró, con eso nos redimió. Hermano, no éramos nadie, hermano, aquí entre nos. No valíamos nada en los ojos del ser humano. Hasta la fecha somos viles y menospreciados, hermano. Pero el Señor, hermano, escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio. Y luego, hermano, el testimonio más precioso. Porque este hombre que probó el vino, el testimonio más precioso es el testimonio de transformación. Qué lindo, hermano, es testificar de la transformación que hace el Señor. Mi matrimonio estaba a punto de destruirse, de divorciarse, mi familia estaba en las ruinas, pero el Señor transformó mi lamento en baile, me ciñó de alegría. Era un alcohólico, un adicto, era un pandillero, pero el Señor me transformó en un hombre íntegro. Era un rebelde, malcriado, pero el Señor me transformó en una persona obediente, respetuosa, que honra a mis padres. Qué triste decir, era alcohólico, era drogadicto, pero llegó a la iglesia fulana de tal y sigue como alcohólico y drogadicto. Era una matrarcona y llega a los caminos y sigue una matrarcona. El testimonio que glorifica al Señor es un testimonio de transformación. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: antes éramos, pero ahora ya no somos. Eso es lo que glorifica antes, hermano. No importa cómo comenzamos, hermano, lo importante es cómo el Señor nos ha transformado. Quizás comenzamos como creyentes, hermano, que no se afirmaban, con apatía, hermano, indiferentes, que damos 2 pasos para adelante y 5 para atrás. Pero un día el Señor nos transformó en cristianos, en hombres firmes, en columnas en su casa.
Antes con cualquier mal cara que me hacían, me achicopalaba y ya no quería congregarme. Antes con cualquier cosita me encuevaba 3 días sin comer, llorando, volteado a la pared. Pero ahora el Señor me ha transformado y no importa lo que me haga el hombre, yo sigo adelante. Y solamente esa transformación es la que glorifica al Señor. La transformación, hermano, donde podemos decir somos como la aurora, llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Antes era un tremendo, pero ahora ya no soy. Antes era mecha corta, pero ahora ya no. Y eso lo hizo el Señor. Y lo precioso, mi hermano, es que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Lo precioso es que quizás hoy es el día de redención. Hoy es el día donde Él transforma el agua en vino. Hoy, hermano, podemos decir: Señor, ya no quiero ser el mismo. Dispongo, lléname hasta capacidad, lléname, Señor, con tu agua, con tu palabra. Me vacío de rencor, me vacío de resentimiento, me vacío de los traumas del pasado, las traiciones del pasado. Hermano, José se tuvo que vaciar, hermano, de esa traición de sus hermanos. Jesús se tuvo que vaciar, hermano, de que lo traicionaran sus propios discípulos. Del que comía con él, hermano, con un beso lo traicionó. Se tuvo que vaciar del dolor que sintió cuando lo golpearon, lo abofetearon, le arrancaron la barba. Se tuvo que vaciar de todo eso y decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Nos tenemos que vaciar de la carne, de las emociones, de los sentimientos, de la apatía, de la mediocridad. Nos tenemos que vaciar de todo aquello que estorba, que solamente nos llene Él. Y la gente va a comenzar a sacar de nosotros agua convertida en vino. Y vamos a provocar gozo. Y vamos a provocar testimonio. A ver. La mayoría saca el vino bueno al final, ya que estén bien ebrios, saca el viejo. Pero aquí hay gente, hermano, que digan: saldrá. ¿Saben qué dijeron de Jesús? ¿Habrá algo bueno en Galilea, de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de Altiplano? ¿De dónde vienen ustedes? Van a decir en Chiapas, van a decir, hermano, en Costa Rica, van a decir en España, van a decir en Sudamérica. ¿De dónde vienen ustedes? De altipolvo, de altiplano. No vienen de los United States of America, no, venimos de una colonia en Tijuana. Que bendito sea el Señor que no se ha ido el agua. Eso es lo que hace el Señor. Esos son los principios. Pero ¿saben cuál es lo cardíaco, hermano? Esto es lo cardíaco. El versículo 11 es lo cardíaco.